Hola, estamos de nuevo en Contado por Kroll. Hoy les traigo lo que pasó antes de una historia que luego les voy a contar. La historia es el viaje de los argonautas o la historia de Jason y los argonautas, escrita por Apolonio de Rodas. Pero para poder entender eso, tenemos que escuchar tres cosas especiales. La primera, pues en la mitología griega había una mujer que se llamaba Teófani. Ella era una heroína tracia, hija de Bisaltes, y era de una belleza enorme. Tenía muchísimos pretendientes por eso. Entonces Poseidón se enamoró de ella y se enamoró a tal punto que no quería que nadie la tocara, que nadie le hiciera nada. Entonces la trasladó a la isla de Crumisa, una isla desconocida para todos los geógrafos, donde nadie la pudiera encontrar. Sin embargo, los pretendientes, les causaba como tanta impresión la belleza de esta mujer, que averiguaron dónde se encontraba esa isla y se dirigieron hasta allá en barco. Poseidón entonces transformó a Teófane en una hermosa oveja y él se transformó a sí mismo en carnero y convirtió a todos los habitantes de la isla en un rebaño. Cuando los pretendientes llegaron a la isla, bueno, solamente vieron ovejas, cabras, ¿cierto? Y entonces los empezaron a matar para comérselos. Y Poseidón, pues al observar todo lo que ocurría, cogió todas estas personas y los convirtió en lobos. Imagínense desde dónde viene eso de que el lobo y la oveja. Listo. Poseidón, cuando tenía forma de carnero, eh, y Teófane, con forma de oveja, pues tuvieron relaciones sexuales. Y ellos tuvieron de este encuentro un hijo que se llamaba Crisómalo. Él nació con forma de carnero, al que llamaron el vellón de oro, porque era un carnero con alas y además de eso, toda la lana era de oro. Increíble. Y a ese carnero, de ese carnero es que van a hacer el vellocino de oro. El vellocino de oro, recuerdan ahora la tan nombrada Percy Jackson, cuando lo busca, todo lo que se ha escrito, listo, pues el vellocino de oro van a ser de allí. Pero entonces, ¿cómo es que termina siendo un carnero y termina solo siendo su piel? Listo, les voy a contar. Segunda parte. Había un rey que se llamaba Atamante. Él tuvo un primer matrimonio, ¿cierto? Él se casó con una mujer llamada Néfele y tuvo dos hijos con ella, un hijo llamado Frixo y una chica llamada Ele. Pero pues él luego, digamos que repudió su esposa y se casó con otra mujer que se llamaba Ino. Ino era hija de Cadmo y con ella tuvo dos hijos también, uno que se llamaba Learco y otro Melicertes. Pero Ino era una mujer, digamos que un poco malvada, era una mujer un poco, bueno, con un corazón un poco negro. Y para asegurar los derechos sucesorios para sus hijos, o sea que toda la herencia del esposo le quedara a sus hijos y no a los hijos del primer matrimonio, entonces sí no proyectó matar a sus hijastros. Para lo que convenció a las mujeres de toda esa tierra, pues de todo el país, que tenían que tostar los granos destinados a la siembra del trigo. Y diciéndoles a las mujeres, las convenció, imagínense el poder de oratoria de esta mujer, que las convenció de que los debían tostar todos antes de que sus esposos fueran a recoger la siembra, pues mejor dicho, antes de sembrarlos. Y obviamente lo hicieron así, y cuando sembraron, nada nació, nada brotó, cero, ni una ramita de la tierra, nada. Entonces, Ino convenció a las mujeres después de esto de que no había habido trigo porque los dioses estaban muy descontentos con todo ese país, con toda esa tierra. Entonces Atamante, que no sabía todo lo que había planeado Ino, mandó a consultar el oráculo, mandó a uno de sus hombres a que consultara el oráculo y le preguntara qué era lo que estaba pasando en su reino. Entonces, al oráculo de Delfos, ¿no? Entonces Ino sobornó a ese emisario de su marido y le trajo como respuesta no la que mandó el oráculo, porque obviamente el oráculo iba a contar que todo era por culpa de Ino, ¿cierto? Y le hizo decir que toda la carestía se acabaría
si sacrificaban a Frixo y a Ele, o sea, a los hijos del primer matrimonio. Nefele, en ese momento que se dio cuenta que iban a sacrificar sus hijos, pues le imploró a los dioses que la ayudaran y ellos le respondieron enviándole un carnero mágico. Adivinen quién. Ok, este carnero mágico que tenía pelaje de oro y capacidad de volar. Listo. Entonces le enviaron el hijo de Poseidón con la otra chica, se los enviaron. Y ustedes dirán, ¿y para qué se los envió? Pues cuando ya los iban a inmolar, su madre Nefele llegó con este carnero al lado, con lana de oro, ¿cierto? Que cogió los dos chicos, ellos se montaron en él, voló por los aires y se los llevó pues para la Cólquide. Bueno, lastimosamente Ele se cayó en la mitad del camino y se ahogó. Pero al llegar a la Cólquide, Frixo sí fue capaz de llegar hasta allá. Él fue muy bien acogido por el rey de esta región que se llamaba Eetes. A tal punto que Eetes le regaló a su hija, o sea, le dio la mano de su hija Calcíope por esposa. En agradecimiento a Zeus, pues por que no lo mataron, porque le permitió escapar, por todo eso, Frixo sacrificó el carnero. Ay, sacrificó el vellón de oro en su honor, lo mató y toda la piel de este vellocino se la regaló a Eetes, que lo consagró a Ares. Entonces Eetes cogió la piel y se la consagró a Ares. El vellocino de oro fue clavado en un roble del bosque sagrado del dios Ares y entregado a la custodia de un dragón. Y esa piel es la que Jasón, fue enviado a buscar con los argonautas por el rey Pelias, que esa es la historia que realmente les quiero contar después en otro videito, sino que tienen que saber todo esto para poder entender muchas cosas. Pero antes de que Jasón inicie su viaje, ¿qué es lo que pasa con Jasón? ¿Por qué Jasón tiene que hacer este viaje y por qué Jasón tiene que atreverse a enfrentar un dragón por un vellocino de oro y hacer todas estas cosas? Listo. Jasón es hijo de Esón y de Alcimeda. Asón obviamente tenía cuando creciera que suceder a su padre en el trono de Orcomeno, ¿cierto? Situado en Beocia. Pero a la casualidad de que el trono de la ciudad de Yolco había sido ocupado por Pelias. Pelias es hermano de Esón. ¿Listo? Pelias había sido nombrado regente por su hermano, ¿cierto? Por su hermano Esón. Pero Pelias se aprovechó de que su hermano era demasiado buena gente, demasiado y lo destronó por la fuerza, ¿cierto? Pues fue depuesto. Y exilado. No solamente le quitó el trono, sino que lo exiló de su propio país. ¡Ah, por Dios! Bueno, con el fin de que no le pasara nada al niño, porque Esón sabía que su hermano Pelias era bastante malo, era un hombre bastante cruel y odioso, le dio mucho miedo que su hijo corriera peligro, entonces él y su esposa pensaron en esconderlo y protegerlo, entregándolo al cuidado de Quirón. Quirón, el primer centauro, ¿no? Ok, que regala luego su inmortalidad, que se vuelve una constelación. Ok, listo. Luego os hablaré de Quirón. Pero Quirón fue un centauro, obviamente preceptor de grandes héroes. Quirón fue el que entrenó a Hércules, fue el que entrenó a Aquiles, fue el que entrenó a los grandes. Imagínense, y Quirón fue el que entrenó y crió y educó a Jasón. Bueno, cuando Jasón ya tuvo 20 años, pues él manifestó la voluntad de ir hasta la ciudad donde residía Pelias en Yolcos, o sea, su tío, el que había destronado y expulsado a su papá, ¿cierto? Y él pues se puso en camino, pero al llegar a un punto determinado de su viaje, encontró a una humilde viejecita que no sabía cómo atravesar el curso de un río súper impetuoso, pues así horrible. Entonces él le dijo que con mucho gusto la iba a cargar sobre su espalda y se la montó en la espalda y la transportó hasta la otra orilla. Pero en la mitad de la corriente a él se le perdió una sandalia, se le cayó una sandalia, quedó con una sola chancla pues. Y la anciana realmente no era una anciana, sino que era la diosa Juno. Ella se le reveló al joven una vez la pasó y le prometió que por esa bondad que él tenía en su corazón lo iba a ayudar en el futuro, que siempre contara con ella. Pelias, mientras tanto,
en esos momentos había interrogado como de costumbre a un oráculo con el fin de conocer el futuro de su propio reino. Pues él sabía que él era un usurpador, tenía que tener mucho miedo. Y entonces el oráculo le había dicho que se tenía que proteger de un hombre que se presentara ante él con una sola sandalia. Por ese hecho, cuando él vio llegar a Jasón, Jasón finalmente ya llega hasta el Yolco y llega con una sola chancla que se le ha caído en el río. Entonces, él obviamente intenta alejar el peligro que le había dicho el oráculo, pero fue muy astuto. Él lo recibió de forma buena, amable, solidaria y formalizó un pacto con él. O sea, cuando Jasón le dijo, es que yo vengo a reclamar el trono que le pertenecía a mi papá, entonces él, Pelias fue supremamente inteligente y le dijo, listo, tu trono será restituido con una condición. Eh, y es más, te devuelvo todas las riquezas, todo, todo, si me traes el vellocino de oro. Por acá va la cosa. Ese vellocino pues era la piel de oro de un carnero alado que había salvado a Frixo de su madrastra Ino. Bueno, cabe destacar obviamente que como esa piel todo el mundo sabía que estaba custodiada por un dragón, pues la idea de Pelias era que Jasón perdiera la vida tratando de cogerla. Pero Jasón tenía mucha confianza en sí mismo y dijo, listo, hágale, yo lo traigo, yo voy por ello, sino de oro. Cuando él decidió que lo haría, ¿cierto? Pues entonces consultó también al oráculo, Jasón, y el oráculo lo animó, le dijo, vaya, ¿cierto? Pero tienes que disponer de un barco muy especial para hacer la expedición. Entonces tuvo que construir la nave a la que llamaron Argo, en honor a su constructor que se llamaba Argos. Por eso se van a llamar los argonautas, todos los que van en este viaje, por el nombre de la nave. El Argo fue construida bajo la dirección de Atenea, una diosa que me fascina, todos ustedes ya saben, con madera de los bosques del monte Pelión en Tesalia. Tenía 50 remos, era gigante, y la proa del barco estaba construida con madera de Dodona y tenía el don del habla y de la profecía. O sea, hasta el barco era mágico, el barco podía hablar. Y pues él Jasón envió heraldos por toda la Hélade para anunciar la realización de la futura expedición y llegaron numerosos héroes que deseaban formar parte de la misma. Entre los argonautas, procedentes de todas las regiones de Grecia, figuraban muchos hijos de divinidades y algunos tenían características supremamente especiales, las que le ayudaron muchísimo a él pues para su viaje. Entre estos estaban los hermanos Ceetes y Calais, que tenían alas, podían volar, los adivinos Idmón y Mopso, que le ayudaron muchísimo por ser adivinos, Ceneo, que había nacido mujer, pero le fue concedido el deseo de convertirse en hombre, Linceo, cuya vista era prodigiosa, podía ver a la lejanía de manera increíble, Orfeo, el que toca la flauta, cuya música pues se decía que incluso había hecho moverse los bosques de encinas, que una cosa increíble. Bueno, la historia de Orfeo es una cosa hermosa, luego se las contaré, bellísima, que baja hasta el infierno por su amada. Hasta Hércules estaba entre los argonautas y también estaba entre ellos el propio hijo de Pelias, Acasto, que se había unido a la expedición en contra de todos los deseos de su padre. Pelias lo que quería era que todos se murieran, ¿cierto? Pero algunos dicen que había sido escogido por Jasón para que Pelias favoreciese el desarrollo del viaje, o sea, para que Pelias sí los dejara arrancar y toda la cosa. Y ellos pues realizaron sacrificios a Apolo y la nave estaba pilotada por un hombre que se llamaba Tifis y zarpó desde el puerto de Pagasas. Estas son las tres cosas que quería que supieran antes de contarle la historia de Jasón y el viaje de los argonautas. Nos vemos ahora con la otra historia. Vaya, véanse el otro video. ¡Chao!